Bienvenidos amigos a nuestro canal Última Profecía. Como todos los que nos han seguido se han dado cuenta, hoy usaremos nuestra propia voz para hacer este video. Quisimos hacerlo distinto de esta manera. Yo sé que a veces la voz robótica no transmite el mismo sentimiento que la voz humana. De eso estamos de acuerdo. De entrada les decimos que Juan Pablo II, amigos, amigas, es Dios mismo. ¿Sí? Esa es la maravilla de nuestro mensaje en Última Profecía. Jehová de los ejércitos, sí, el que abrió el mar para que pasase en seco su pueblo, dirigido por Moisés. Amigos, es Juan Pablo II. Por supuesto que se preguntarán, pero ¿y entonces si él es Dios o él fue Dios, por qué no salían estos poderes de él? Porque nuestro Dios escondió su poder. Me recuerda una alabanza que dice: ahí estaba escondido su poder. Algo semejante dice esta escritura. Vamos a leerla. Esto está en Isaías capítulo 45, versículo 15. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Así es, amigos, para nuestro Dios nada hay imposible, y lo hemos visto. También nuestro Señor vino, Benedicto XVI, como ya se han dado cuenta, ese es nuestro contenido aquí en nuestro canal, dando las buenas nuevas de que hemos encontrado al Mesías, ¿sí? Por eso quisimos de entrada decirles que Juan Pablo II es Jehová de los ejércitos, Dios mismo, y Benedicto XVI, Jesucristo mismo, el Mesías prometido para estos tiempos. No es que sea otro Mesías, es el mismo Mesías. Entonces, ¿por qué decimos nuevo? Quédense hasta el final porque están a punto de oír cosas que jamás han escuchado antes. Sí, mayormente si eres nuevo por aquí, los que nos han venido siguiendo ya para ellos no es novedad, aunque creo que todavía ellos están atónitos por lo que se les ha revelado. Sí, se nos ha concedido el conocer a nuestro Señor, que vino en carne. Ahorita lo vamos a leer en los apóstoles que así lo anunciaron, que el Señor se manifestaría en carne, en su humanidad. Efesios capítulo 1, versículo 9, dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Esta palabra beneplácito se escucha casi como benedicto, ¿verdad? El cual se había propuesto en sí mismo en reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 13. En él
también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, recalcamos esto, habiendo oído la palabra de verdad, que no cabe duda que es esta revelación, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿en quién? ¿En Jesús de hace 2000 años? No. Benedicto XVI. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora sí podemos estar completamente seguros que, habiendo escuchado el Evangelio de verdad, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, Jesucristo, que vino en Benedicto XVI, podemos estar seguros ahora que hemos sido sellados con el Espíritu de la promesa, el Espíritu del Señor. Sí, porque antes, ¿cómo podríamos saber que fuimos sellados? ¿Cuándo fuimos sellados? Nadie se podía dar cuenta con seguridad si yo he sido sellado. Pero ahora, habiendo escuchado el Evangelio de verdad, nos hemos dado cuenta que efectivamente Dios nos ha sellado con el Evangelio de su Hijo, Jesús, sí, ciertamente, pero que ahora trae su nombre nuevo, Benedicto XVI. No estamos predicando otro Mesías en ninguna manera, es el mismo, solo que ahora vino como Benedicto XVI. Nosotros, amados oyentes, al igual que Andrés, Felipe, Natanael, hemos encontrado el Mesías de quien escribió Moisés y los profetas a Benedicto XVI del Vaticano. En Juan capítulo 1, versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Escéptico. Le dijo Felipe: ven y ve. También nosotros hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas y los apóstoles, al que buscan los cristianos domingo tras domingo en la iglesia y todavía no lo han encontrado. Sí, a Benedicto XVI, hijo de Juan Pablo II, nuestro padre del Vaticano. Quizás también ustedes se preguntarán, al igual que Natanael, quizás digan: ¿del Vaticano? ¿Puede acaso salir algo bueno del Vaticano? Y nosotros respondemos: vengan y vean. Y no solo vean, compartan también nuestros videos que con tanto amor hacemos para vosotros, mayormente para los que creen. Porque la luz exige ser compartida, la verdad exige ser compartida, Benedicto XVI exige ser compartido. No se puede encontrar a Jesucristo y no darlo a conocer. No, en ninguna manera. Aquel que ha recibido una alegría no puede guardársela para sí mismo. Por ejemplo, al hijo que su padre le ha comprado una camioneta o troca, como la conozcan, nuevecita, ¿creen que el hijo va a andar como si nada y no se lo va a decir a sus amigos? En ninguna manera. Una alegría como esa, el hijo no se la guarda, le va a compartir a sus amistades.
También nosotros, amigos, hemos encontrado al Señor, sabemos quién es. No podemos guardarlo en ninguna manera. Nuestro corazón rebosa palabra pura. Como dijera un salmo, nuestra lengua es pluma de escribiente muy ligero. Nuestro corazón desborda de palabra buena. Por eso queremos compartir toda esta maravilla con vosotros. No le cambien de canal. Quédense para que Dios, en su misericordia, si Él les concede abrir sus ojos, no estoy hablando de los ojos físicos, los ojos de vuestro entendimiento, también ustedes sean sellados con el espíritu de la promesa. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, dice: Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Todos sabemos que nosotros, Dios nos llama su templo. Nosotros somos el templo de Dios. Entonces, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Amigos, esto no es otra cosa que el arca de su pacto es nuestro Señor. Él es el arca del pacto. En aquel tiempo David, Josué, ellos llevaban un arca simbólica y la tenían que cargar. Pero ahora no es simbólica. El arca del pacto, del nuevo pacto, es nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI. Por eso dice, el arca de su pacto se veía en el templo. Ya dijimos que el templo somos nosotros. En otras palabras, Benedicto XVI se veía en nosotros. ¿Y acaso no estamos nosotros dando esta alegría al mundo, que Benedicto XVI es el Señor? Por eso dice que Benedicto XVI, el arca de su pacto, se veía en nosotros. Ay de los que no quieren reconocer a Jesucristo Benedicto XVI, porque Él es el mismo. No va a venir otro Señor, eso se los podemos asegurar. No van a encontrar a otro Señor fuera de Benedicto XVI, porque Él es el Señor Jesús. En Lucas capítulo 19, versículo 27, y también aquellos mis enemigos, dice el Señor, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. A ver, ¿cómo es eso? No se van a llevar a los decapitados al cielo y decapitarlos allá arriba en el cielo, porque dice decapitarlos delante de mí. Es evidente que el Señor está en la tierra, porque los decapitados serán decapitados en la tierra. Y dice, tráiganlos acá. Como no querían que yo reinase sobre ellos, porque no creyeron que yo era, decapitarlos delante de mí. Es evidente que el Señor está en la tierra. También en Lucas capítulo 13, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo, os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Amigos, esto no es otra cosa que se han dado cuenta quién es el Señor. Ya se dieron cuenta quién es. Por eso le dicen,
Hemos comido y bebido delante de ti y enseñaste en nuestras plazas. Evidentemente ya lo reconocieron que Él es. Pero como no lo quisieron reconocer antes, entonces Él también les dice, os digo que no sé de dónde sois. En el capítulo 1 de Hebreos nos dice bien claro que el Señor estuvo en la tierra hablando, anunciando su reino. Naturalmente no podía decir Él que Él era Jesús, no, porque su manifestación tenía que ser después de su muerte. Porque si Él hubiera dicho yo soy Jesús en vida, les podemos asegurar que lo vuelven a crucificar como lo crucificaron hace 2000 años. Sí, porque ya el Señor tuvo la experiencia cuando Él dijo yo soy. Los judíos lo crucificaron porque no creyeron que Él era. Entonces, de nada hubiera servido tampoco que el Señor, estando vivo, Él hubiera dicho, yo soy Jesucristo, lo hubieran vuelto a crucificar. Amados, aquí en Hebreos capítulo 1, versículo 1 también, al comenzar, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, noten lo que dice aquí, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el mundo. Francisco, el Papa Francisco, amigos, representa el mundo. Por eso dice que el mundo os aborrecerá, porque me ha aborrecido a mí primero. Entonces, ¿por qué dice que Dios estuvo hablando en tiempos pasados, en años pasados, por los profetas, por los apóstoles, pastores? Podemos estar de acuerdo, pero luego dice, pero en estos postreros días, ¿cuántos saben que estamos en los postreros días? ¿Lo saben? En estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. El Hijo estuvo hablando y nosotros no nos dimos cuenta. Ya lo hemos reconocido porque se nos ha manifestado. Y el Señor dijo estas palabras cuando uno de sus apóstoles, si no más creo que fue Felipe, o Judas, no el Iscariote, sino el otro Judas, le preguntó, Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? El Señor dijo, el que guarda mi palabra, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y también yo le amaré, dice, y vendremos a Él y me manifestaré a Él. ¿A quién? A los que verdaderamente me aman. ¿De lengua? No, de verdad. Nosotros, amados oyentes, hemos encontrado al Señor porque Él nos encontró primero. Así como Él dice en su palabra, no me han elegido ustedes a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. En Primera de Juan, capítulo 4, dice Juan, Primera de Juan, capítulo 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Saben qué significa eso? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿No lo saben? Pues aquí se lo vamos a explicar. ¿Qué es la carne? Nuestra humanidad. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol
todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido como un humano es de Dios. Y nosotros, gracias a Dios, lo estamos confesando que efectivamente Él vino en su humanidad. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y luego dice: y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Dijimos que el mundo era Francisco. Francisco, él representa el mundo y dice que el anticristo ya está en el mundo. Es decir, cuando nuestro Señor estuviese en el mundo en carne como un humano, también este personaje misterioso ciertamente estaría en el mundo. Pero no vamos aquí a hablar del anticristo en este mensaje, pero sí sabemos quién es él. Sí lo sabemos. Es, sin duda, un personaje muy misterioso, que ahora ya está en Francisco, y nada más les vamos a dar una pista. Este es verdaderamente el anticristo, el que gobierna a Francisco, el jefe de Francisco. Ya algunos se dan la idea quién es. ¿Quién es el jefe de Francisco? De la orden religiosa de los jesuitas, donde pertenece Francisco, el líder superior, él es. Ahora investiguen ustedes quién es este personaje. Nosotros lo sabemos ciertamente, pero no es el tema en nuestro mensaje el día de hoy. No sé si el Señor nos permita divulgar eso más adelante, pero ahora lo que nos corresponde es lo que vamos a seguir. Dice Juan en el versículo 4 de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O de horror, porque no nos quieren escuchar. Nosotros que tenemos la verdad, no nos quieren escuchar, pero ciertamente dice, es que ellos están en el espíritu de error. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Y nosotros, note lo que dice aquí, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Hemos visto? Sí, lo hemos visto. Y es lo que estamos haciendo, testificando que el Padre, cuyo nombre es ahora reconocido mundialmente, Juan Pablo II, envió a su hijo, José. Ahora sabemos por qué el marido de María se llamaba José. Quizás porque el Señor vendría en este tiempo bajo ese nombre. Es posible. Ahora vino como José. Pero cuando su padre, Juan Pablo II, lo nombró sumo pontífice, el Papa le dio un nombre, que es sobre todo nombre, Benedicto XVI. Amigos, en 2 de Juan, capítulo 1, dice, 2 de Juan, capítulo 1, versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan, no lo hablan, porque tampoco lo saben, que no confiesan que Jesucristo, que Jesús, el de hace 2000 años, ha venido en carne.
Otra vez decimos qué significa carne, que no confiesan que Jesucristo ha venido en su humanidad. No lo confiesan porque tampoco no lo saben. Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. En otras palabras, mis oyentes, ya hace rato, desde que murió nuestro Señor, el 31 de diciembre de 2022 a las 9:45, 9:34 de la mañana, por ahí, de ahí para acá, hace rato que deberían de estar anunciando a nuestro Señor como lo estamos haciendo nosotros. Pero como no son apóstoles del Señor, pues obviamente el Señor no se les va a manifestar a ellos, en ninguna manera. Nosotros somos los más insignificantes de todos los llamados apóstoles y teólogos, maestros, doctores, biblistas y un sinnúmero de listas que nunca acabaríamos de nombrar cómo se han llamado, pero nosotros simplemente, Dios en su misericordia se nos quiso revelar. De ahí que entendemos lo que el apóstol Pablo dice: mirad, hermanos, que no sois muchos sabios, ni muchos nobles, ni grandes elocuentes para hablar, sino que Dios de lo más necio del mundo, de lo más vil del mundo, de lo más bajo del mundo, ha sacado a sus siervos, sus profetas, para, ciertamente, no lo decimos nosotros, Él lo dice, para avergonzar a los sabios. Y ciertamente los sabios se van a avergonzar, porque siendo maestros, grandes teólogos, grandes biblistas, grandes doctores, según ellos, no conocieron a Benedicto XVI, nuestro Señor. De ahí que también podemos entender lo que el Señor dijo: ¿no habéis leído en las Escrituras, de la boca de los niños fundaste la fortaleza? ¿No habéis leído? La fortaleza es nuestro Señor. Por eso es que nosotros somos sus ángeles, grandes en fortaleza, que ejecutamos su palabra. Palabra buena, palabra verdadera, palabra que tiene vida eterna. También, Primera de Juan, capítulo 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Aquí pareciera que está hablando de dos personajes. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿acaso no es el mismo? Claro, Jesús es un hombre que ha tenido siempre. El Cristo es Benedicto XVI, es el mismo. Otra vez, no piensen que estamos anunciando otro Jesús, es el mismo Jesús, solo que ahora bajo su nombre, Benedicto XVI. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Otra vez la sangre. La sangre está en la carne, en la humanidad. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, Juan Pablo II, y el Verbo, el Hijo, y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno. Uno en unidad, no que es una sola persona, no. Cuando dice son uno, en unidad, se refiere en unidad. En Marcos capítulo 9,
Finalmente, para terminar, les decimos que siempre cuando hacemos un programa con nuestra voz es imposible reservarnos lo que abunda en nuestro corazón, y por eso es de que se hace largo el discurso. Por más que tratamos de hacerlo en 2, 3 palabras, no nos es posible. Pero sabemos también que el que le interesa verdaderamente se va a quedar hasta el final, porque no es cualquier palabra, son palabras de vida eterna. Decíamos finalmente, Marcos capítulo 9, versículo 39, pero Jesús dijo: porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Amigos, ninguno podemos agregarlo a esta lista. Ninguno que verdaderamente haya entregado su vida a Jesús pueda ahora hablar mal de Jesús, porque hemos dado a conocer que Benedicto XVI es Jesús. Ninguno que verdaderamente diga que es cristiano puede hablar mal de él, pueda hablar mal de él. Y si lo hace, ¿sería cristiano? Porque también todo aquel pastor, maestro, profeta, que dice que tiene don de sanidad, también tantos milagros que ha hecho, dice él, no puede hablar ahora mal de mí. Y si habla mal de mí, pues ciertamente eran milagros engañosos. Así también, cualquiera que dice que es cristiano y que recibió a Jesús como su Señor y Salvador, que ahora en Benedicto XVI hable mal de él, no es cristiano, no lo es. Con esa reflexión los dejamos. Estén al pendiente de nuestro canal, seguiremos subiendo más información aquí. Palabra reveladora, palabra de vida eterna, no palabras con humana sabiduría, para que vuestra fe no esté fundada en los hombres, sino en el Señor Jesús. Muchas gracias y que Dios les abra el entendimiento a su palabra.